días, Dios los bendiga, bienvenidos a otro programa de la Iglesia Asambleas de Dios. Quería compartirles una palabra con respecto a estas Pascuas que pasaron, donde estamos celebrando que nuestro Señor Jesucristo vino por amor a cada uno de nosotros a dar su vida en una cruz para cargar con todo nuestro pecado. Pero lo que celebramos también, que el Señor al tercer día, como había prometido, resucitó de entre los muertos y nos dio juntamente también vida eterna con su resurrección. Yo quiero invitarte a que podamos compartir unos instantes antes de que Jesús fuera a la cruz, una historia que compartió y que pasó con uno de sus discípulos, para que podamos entender el contexto de esta historia que vamos a compartir. En San Lucas 22, versículo 31, dice: Jesús anuncia la negación de Pedro. Pedro era un discípulo de Jesús, un discípulo que estaba muy cercano a él, un hombre impetuoso, un hombre con un carácter fuerte. Dice: dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí que Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti y por tu fe, para que no te falte. Una vez vuelto, confírmalo a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también hasta la muerte. Y él le dijo a Pedro: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Vamos a orar. Señor, te damos gloria, te damos gracias por tu palabra. Pedimos ahora la guía de tu Espíritu Santo para que toda palabra que salga de mi boca pueda ser de bendición y de edificación para las personas que están compartiendo con nosotros en esta tarde en este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria y la honra para ti. Amén. El Señor estaba anunciándole a su discípulo que antes que sucediera su arresto, antes que fuera llevado ante el tribunal para ser juzgado, él lo iba a negar. Pedro decía: estoy dispuesto a dar mi vida por ti, estoy dispuesto a ir a la cárcel, estoy dispuesto a dar todo lo que tengo por ti. Y el Señor le dijo: te puedo asegurar que hoy, antes que cante el gallo, dice, me vas a negar 3 veces. Y uno diría: Pedro era un cobarde, Pedro realmente lo defraudó al Señor, pero yo creo que muchos de nosotros hubiéramos estado quizás en la misma situación, bajo presión, bajo esos soldados romanos que venían con tanto ímpetu, con tanto odio hacia el Señor. Más de uno se hubiera asustado y se hubiera puesto en el lugar de Pedro. Dice que cuando llegó un momento, dice, estaban ahí en el patio, luego de haber sido arrestado, luego que Judas lo hubiera traicionado a Jesús, con un beso lo entrega y es llevado prisionero para ser juzgado, y luego de dar el veredicto y ser castigado y ser lastimado en gran manera, antes de ir a la cruz, en el patio de la cárcel, dice que ahí lo reconocen a Pedro. Y en San Lucas 22, 31 al 34, en el libro de San Juan 18, 25 al 27, dice: estaba pues Pedro en pie calentándose y eso, y le dijeron: ¿no eres tú uno de sus discípulos? Y él lo negó, le dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de a quien Pedro le había cortado una oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Dice, y negó otra vez Pedro, y enseguida, dice, el gallo cantó. En el Evangelio de San Lucas también comparte que luego de haber cantado el gallo, luego de haberlo negado Pedro 3 veces, dice que Jesús lo miró a Pedro y Pedro lloró amargamente. Lloró amargamente porque había fallado a su Señor, le había fallado a su amigo, aquel que lo había llamado, aquel que le había dado una nueva oportunidad, aquel que lo había acompañado, le había enseñado a poder acercarse a Dios, le había fallado. Dice que él salió del patio y lloró amargamente, ¿no? Pero más adelante nos encontramos con la situación, ya Jesús estando en la cruz y ahí rodeado de 2 malhechores, 2 personas que habían cometido delitos. Y uno de ellos, dice, estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Dice, y respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este no hizo ningún mal. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo,
que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era un hombre justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose su pecho. Y quiero compartir varias cositas de este versículo, de este capítulo. Primero, estaba rodeado de dos delincuentes, dos personas que realmente estaban pagando el precio por lo que habían hecho. Jesús, puro, inocente, sin ninguna culpa, estaba pagando el precio por cada uno de nosotros, cargando con todo el pecado de la humanidad. Uno de estos delincuentes le decía: si realmente sos el Hijo de Dios, ¿por qué no te bajás de esa cruz y nos bajás a nosotros? Y lo injuriaba, se burlaba de Jesús. Pero el otro, que había reconocido su error y que estaba pagando por lo que había hecho, en ese momento, en esa cruz, en el último instante de su vida, le dice al Señor: por favor, cuando estés en el paraíso, acordate de mí. Con un corazón arrepentido, se recurre al Señor Jesús y le pide por favor de su ayuda. Y dice que Jesús le responde: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él reconoció un arrepentimiento en ese ladrón en el último instante de su vida, y también yo creo que en su corazón y en su vida fue salvo por haber tenido un reconocimiento de Jesús, por haberse arrepentido y haber tenido reconocimiento de quién era Jesús. Pero fíjense que no solamente esto, dice que cuando era la hora sexta, dice, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Qué significa esto? Jesús vino, dice en su palabra: yo soy el camino. Decía Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de mí, por medio del Hijo. Y en ese momento había un lugar antiguamente en el Antiguo Testamento donde estaba el lugar santo, que era donde el sacerdote recibía los sacrificios y llevaba y hacía los sacrificios para limpiar los pecados de las personas, y había un velo, una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era donde estaba la presencia de Dios. Solamente el sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar a presentar los sacrificios, a presentarse delante de Dios, pero nadie más podía entrar en ese lugar. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasga en dos y podemos tener acceso por medio de Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por medio de Jesús. El Señor nos abre las puertas para poder tener un acceso directo al Padre por medio de su vida, por medio de Él. Mira qué importante el sacrificio de Jesús, no solamente que nos vino a perdonar y limpiar de nuestros pecados, nos vino a abrir la puerta para poder tener un acceso a Dios, al Padre, por medio de su vida, y también por medio de su resurrección nos dio la victoria sobre la muerte y nos dio vida eterna. Hoy simplemente estamos de paso por esta tierra, pero cuando partamos con el Señor vamos a estar una eternidad adorando al Señor cara a cara. Pero seguimos un poquito más adelante. Dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, le dijo al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio que había acontecido, le dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este era un hombre justo. Yo me imagino en mi corazón que esta persona también tuvo un encuentro con Jesús. Luego de lo acontecido en esa cruz, el centurión también tuvo un encuentro con Jesús y también se habrá transformado su vida. Y dice que muchos de los que estaban presenciando ese espectáculo se volvieron a sus casas golpeándose el pecho. Esto significaba señal de arrepentimiento. En el pueblo judío, cuando van al muro de los lamentos, van golpeándose su pecho, orando y golpeándose su pecho, ¿sí? Arrepentido de sus pecados, arrepentido de sus faltas, arrepentidos de haberles fallado a Dios. Dice que todas esas personas se retiraban golpeándose su pecho, arrepentidos de lo que habían hecho. El precio pagado por Jesús toca la fibra más íntima de nuestro corazón y nos hace sentir realmente como somos, pecadores. Pero también ese precio pagado por Él en la cruz nos hace sentir que somos libres,
porque Él cargó con todos nuestros pecados. Si hay en nuestro corazón realmente un arrepentimiento genuino, si estamos dispuestos a reconocer que Jesús dio su vida por nosotros y pedirle su socorro, pedirle, Señor, te necesito en mi corazón, el Señor está dispuesto a perdonarnos. 3 personas en ese mismo día, tuvieron el perdón de sus pecados. En ese lugar, un ladrón al lado de la cruz de Jesús, reconociendo que era el Hijo de Dios, le pide misericordia y Jesús tiene misericordia de él. Un soldado que lo había llevado hasta la cruz, luego de ver todo lo que había acontecido, es un hombre que dice, realmente era el Hijo de Dios, reconoce a Jesús. ¿Cuántas vidas transformadas por la vida por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo? Cuántas vidas transformadas. Pero no solamente esto, volvemos un poco más. Como dice su palabra, al tercer día, dice, el Señor resucitó. Al tercer día, cuando fueron a la tumba a ver si el cuerpo del Señor Jesús, la tumba estaba vacía. Dice que unos ángeles que estaban ahí dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Dice que María, que había ido a ver el cuerpo de Jesús, al llegar a ese lugar y encontrar el lugar vacío, salió corriendo, luego de tener ese encuentro con los ángeles, salió corriendo a avisarle a sus discípulos. Y Pedro y Juan fueron los primeros en llegar a la tumba y vieron que el lugar estaba vacío, que el Señor había resucitado. Pero unos versículos más adelante nos encontramos que Pedro, junto con otros discípulos, se habían ido a pescar. Luego de la resurrección de Cristo, ellos como que habían vuelto a sus viejos hábitos, habían vuelto a la pesca, habían dejado todas las cosas, había pasado toda esta emoción, habían visto al Señor, habían tenido la prueba que el Señor había resucitado, pero ellos vuelven a sus viejas costumbres, ellos vuelven a la pesca. Pero dice que en ese lugar, cuando ellos estaban pescando, dice que el Señor Jesús se aparece en la orilla. Y en ese lugar le pregunta si había pescado, si había algo para compartir, y ellos le dicen, no hubo pesca, no sé qué, y él les da la orden que arrojen sus redes para sacar más pescados. Cuando Pedro se da cuenta de que aquel que lo estaba llamando desde la orilla era Jesús, dice que se ciñe de sus ropas, se tira al agua y sale enseguida en la búsqueda de Jesús. Cuando llega ahí a la orilla, calentando unos pescados y compartiendo mientras con el Señor, yo creo que pasa unos momentos más hermosos de la palabra, cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y en esa conversación, donde el Señor Jesús le pregunta a Pedro si lo ama, Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero. Otra vez le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, ¿me amas más que a todo esto? Cuando decimos más que a todo esto se refiere a su barca, a sus redes, a los demás discípulos. Y el Señor, y ahí le vuelve a contestar Pedro, Señor, tú sabes que yo te quiero. Y otra vez le vuelve a preguntar por tercera vez. Y yo me imagino que Pedro, en su corazón angustiado por la pregunta, por la repetición de esta pregunta, él le vuelve a decir, Señor, tú sabes que yo te amo. Y entonces el Señor Jesús le dice, bueno, entonces apacienta mis ovejas. ¿Por qué? Se le pregunta 3 veces. Por las 3 veces que quizás él lo había negado, sí, que lo había rechazado en ese lugar, pero ahora estaba diciendo a Pedro, yo te vuelvo a dar una oportunidad. Pedro, volvemos a empezar, cuida mis ovejas. Ahora que sé que me amas y me amas más que sobre todas las cosas que tenés, volvemos a empezar, vuelve a tener otra oportunidad. Ese ladrón que estaba en la cruz volvió a tener una oportunidad. Ese hombre que estaba a los pies de la cruz, ese centurión, reconoció a Jesús y seguramente haya tenido también otra oportunidad. Y más de una de esas personas que vinieron ahí que se iban golpeándose el pecho, arrepentido por haber pedido que lo crucificaran a Jesús, seguramente también tuvieron otra oportunidad. Al igual que Pedro, al igual que sus discípulos, al igual que tantas personas que el Señor nos ha dado una nueva oportunidad. Personas que por sus propios deseos, por sus propios pecados se apartaron del Señor, hoy podemos tener una oportunidad de volver a acercarnos a Jesús. Por el sacrificio que hizo nuestro Señor en esa cruz, estuvo dispuesto a pagar ese precio. Por eso yo te quiero invitar, que muchas veces nos alejamos de Jesús porque no supimos manejarnos bien, tomamos malas decisiones, nos metimos en cosas que realmente arruinaron nuestra vida y no nos sentimos dignos de poder acercarnos a Jesús. No nos sentimos que realmente el Señor, no sentimos ese perdón.
no sentimos que seamos dignos de ser perdonados. Pero ninguno de los apóstoles, ninguna de las personas que están en la Biblia eran totalmente perfectas. Todos tenían errores como tú y como yo. Pero Dios nos viene a dar una nueva oportunidad. Por eso, cada vez que tenemos un programa, compartimos esto, que Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Ustedes dirán, este pastor siempre repite lo mismo. Pero la palabra de Dios se trata de eso, de una segunda oportunidad. Y a Dios no le importa si estás metido en drogas, no le importa si cometiste errores graves, complicados y de los cuales no podés salir. Él no te mira con ojos de juicio, no te mira con deseo de castigarte, con deseo de ponerte en la disciplina por las cosas, sino que te mira con ojos de misericordia, porque sabe lo que es equivocarse. Sus discípulos, las personas más cercanas a Él, los que vieron los milagros que Jesús hacía, les fallaron. Con mucha más razón nosotros también le podemos fallar. Pero lo importante es que podamos reconocerlo y poderle pedir perdón, tener un corazón arrepentido por nuestros errores y por nuestras equivocaciones y decirle: Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito que me ayudes a cambiar mi vida porque no estoy haciendo las cosas bien. Y el Señor está siempre dispuesto a ayudarte y darte otra oportunidad. Así como lo hizo con Pedro, así como lo hizo con ese ladrón ahí en la cruz, así como lo hizo con ese soldado, así como lo hizo con cada una de las personas que se acercaba a Él con un corazón arrepentido, en búsqueda de ayuda, el Señor está dispuesto a darte una oportunidad. Yo quería compartirte esto en esta mañana y pedirle al Señor que te guíe para que puedas hacer su voluntad, para que puedas volver a sus caminos. Porque todos hemos sido creados para adorar a Dios, pero por causa de nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados, nos alejamos de Él. Pero hoy se abre una nueva puerta, una nueva posibilidad para acercarnos a Jesús. Que estas Pascuas que pasaron este domingo pasado, que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sirvan para que te vuelvas a acercar a tu Creador. Aquel que te creó con el propósito de que lo pudieras adorar, aquel que te creó con el propósito de que tengas una relación, una comunión diaria con Él, y sobre todas las cosas, que los propósitos de Dios para tu vida son buenos y los planes que Él tiene para tu vida son lo mejor para ti. Por eso te pido que podamos reflexionar en este tiempo, pensar en el sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros, y que realmente con un corazón arrepentido le puedas abrir tu corazón y decirle: Señor, yo te necesito, estoy cansado de tirar solo, he cargado con muchas más cosas de las que puedo y estoy estresado, estoy cansado. Por eso la Biblia nos invita, la palabra del Señor nos invita a que vayamos a Él, ¿sí? Y le llevemos nuestras cargas. Yo te quiero invitar a que me acompañes a hacer esta oración. Si realmente has entendido que este mensaje era para tu vida, que este mensaje es para ti, aunque necesitas una segunda oportunidad para volver a empezar, yo te quiero invitar a que le abras tu corazón en esta mañana a Jesús y que le digas: Señor, yo te necesito, no doy más, estoy cansado, estoy arrepentido, he cometido muchos errores, pero quiero empezar de vuelta. Y te puedo asegurar que Dios te va a ayudar, va a enviar a su Espíritu Santo sobre tu vida para guiarte, para que puedas salir adelante y puedas tener una vida victoriosa, una vida llena de su presencia, una vida en paz, una vida con gozo, que es lo que estás necesitando. Acompáñame en esta oración. Señor, te damos gracias por haber recibido tu palabra. Sé que soy pecador y te pido perdón y te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Y te doy gracias, Señor, por esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame, por favor, 5 segunditos orar por su vida también. Señor, te damos gracias por cada una de las personas que están compartiendo este programa, Señor, en esta mañana. Señor, te pedimos que seas tú obrando sobre sus vidas, que seas tú dándoles esa oportunidad que están necesitando. Señor, perdónanos de nuestros pecados, de nuestras faltas, Señor, que hemos cometido sin querer o queriendo. Pero, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos con un corazón arrepentido delante de tu presencia, Señor, pidiéndote una segunda oportunidad. Señor, te pido que sorprenda, Señor, a cada uno de los que están compartiendo en este día este programa y aquellos que han hecho esta oración para recibirte como su Señor. Señor, que ellos puedan ver tu mano, Señor, en lo sobrenatural.
Señor, que ellos puedan ver tu mano obrando, Señor, sobre su familia, sobre su economía. Señor, en el nombre de Jesús, que puedan ver tu mano obrando, Señor, sobre su salud, ahora en el nombre de Jesús. Dice tu palabra que por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, y el precio que pagaste en esa cruz, Señor, también, Señor, nos diste la victoria, Señor, sobre las enfermedades. Nos diste la victoria, como dice tu palabra, por tu llaga fuimos nosotros sanados. Señor, ahora en el nombre de Jesús, que seas tú tomando el control, Señor, sobre toda enfermedad. Señor, seas tú tomando el control sobre toda familia. Ahora, Señor, echamos fuera, Señor, todo espíritu de violencia que se levanta en los hogares y te pedimos que pongas de tu paz, de tu seguridad, Señor, en ese lugar donde tanto se necesita. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos toda la gloria, toda la honra y te damos gracias, Señor, por haber venido y haber pagado ese precio tan grande, Señor, por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor para ti. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Si has recibido a Cristo en tu corazón, te pedimos que puedas acercarte a una iglesia donde se predique la palabra de Dios, que puedas leer la Biblia, que es el manual de instrucciones que dejó el Señor para cada uno de nosotros para poder permanecer en su camino. Te recordamos que somos de la Iglesia Asamblea de Dios de Soriano 1731 y nuestros días de reunión son los días domingo a las 10 de la mañana y a las 19 horas. Contamos con todo el protocolo necesario, con la alfombra sanitaria, alcohol en gel, con tapaboca, por supuesto, que tenemos que venir con tapaboca a la iglesia, y contamos con todo lo necesario para cuidarnos los unos a los otros. Te esperamos, que el Señor te bendiga y es una bendición poder compartir la palabra contigo.